Vamos a empezar viendo los compuestos oxigenados y dentro de los compuestos oxigenados vamos a ver los alcoholes. Los alcoholes son compuestos oxigenados que poseen un grupo funcional hidroxilo. Para su nomenclatura los vamos a llamar con el nombre del alcano y la terminación -ol. Así, por ejemplo, si yo escribiera este compuesto que tiene dos átomos de carbono, sería un etano. Por lo tanto, si le agrego la terminación -ol, lo voy a llamar etanol, ¿sí? Contraigo, no pongo las dos O, no lo llamo etanol, ¿sí? Sino directamente etanol, le saco la última letra al alcano. Si escribiera este compuesto, por ejemplo, busco la cadena carbonada más larga. En este caso, la cadena carbonada más larga contiene 3 átomos de carbono. Este es el 1, esto es el 2 y esto es el 3. 3 átomos de carbono. Y el grupo funcional se encuentra en el carbono 2. Por lo tanto, lo voy a llamar 2-propanol. En el siguiente caso, otra vez, tengo una cadena, voy a numerar los átomos de carbono de esta cadena. Este es mi carbono 1, mi carbono 2 y mi carbono 3. En el carbono 2 está el grupo funcional y además hay una ramificación, ¿sí? O sea, el grupo funcional se encuentra en carbono 2 y además tiene una ramificación. Entonces, el nombre de la cadena, 3 átomos de carbono, es propanol. Tengo una ramificación que está en el carbono 2 y que es un metil, o sea, va a ser el 2-metil, 2-propanol, porque el grupo funcional está en carbono 2. Los alcoholes se los puede clasificar en primarios, secundarios y terciarios según la cantidad de grupos orgánicos que estén unidos al grupo que tiene al carbono que tiene el grupo hidroxilo, ¿sí? Esta es la misma definición que hacíamos cuando hacemos carbono primario, carbono secundario y carbono terciario. El alcohol primario es aquel en el que el grupo funcional está unido a un solo grupo, ¿sí? O es lo mismo que decir, este carbono está unido a un solo carbono, por lo tanto, este es un carbono primario. Por lo tanto, vamos a tener un alcohol primario. El alcohol secundario es aquel alcohol en el cual el carbono que contiene el grupo funcional está unido a 2 grupos orgánicos. Esto sería un alcohol secundario. Mientras que el alcohol terciario es aquel que el carbono que tiene el grupo funcional está unido a 3 grupos orgánicos. Este alcohol también se lo llama terbutanol. Con el nombre tradicional lo podemos encontrar con el nombre de terbutanol. Otra de las funciones orgánicas que vamos a ver son los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos que poseen 2 grupos orgánicos unidos al átomo de oxígeno de su grupo funcional que se llama éter, ¿sí? Va a tener un radical acá y un radical acá. 2 grupos orgánicos unidos al grupo funcional principal. Para la nomenclatura se antepone la palabra éter al nombre de los 2 sustituyentes, ordenando esos sustituyentes en forma alfabética. Por ejemplo, en este caso, marqué acá el grupo funcional éter y estos son mis 2 sustituyentes. Por lo tanto, acá los 2 sustituyentes son metilos, voy a llamar dimetil éter. En este caso, el grupo funcional lo tengo acá. Los 2 sustituyentes es uno de 2 átomos de carbono, que es un etil, y uno de 1 átomo de carbono, que es un metil. Por lo tanto, en orden alfabético será etil, metil, éter. Este caso, ¿sí? Tengo el grupo funcional, que es el éter, unido a un anillo aromático y unido a una cadena de 2 átomos de carbono, ¿sí? Este anillo aromático que yo estoy escribiendo acá, normalmente como sustituyente se lo llama fenil. Por lo tanto, en este caso va a ser etil, porque
la E viene primero, etil, fenil, éter. ¿Qué pasa cuando las cadenas tienen sustituyentes que a su vez esos sustituyentes son ramificados? A veces es más fácil nombrarlos con una terminación que ponerles la terminación oxi para la cadena más corta. Y el resto de la cadena la nombraríamos como si fuera un alcano. Podemos nombrarlo también como radicales si nos acordamos las nomenclaturas tradicionales de esos radicales. Por ejemplo, en este caso, si yo me acuerdo que esto es un terbutilo, podría decir que esto es un metil, terbutil, éter. Si no, lo que voy a hacer es numerar la cadena, ¿sí? Numero la cadena, en este caso tengo una cadena de 3 átomos de carbono. Perdón, a ver que tengo que llegar a este valor. Tengo una cadena de 3 átomos de carbono, número así. Este es mi carbono 1, mi carbono 2 y mi carbono 3. En 2 tengo una ramificación y en 2 tengo la unión. Y esta es una cadena de un átomo de carbono. O sea, la cadena más corta le pongo la terminación oxi, sería metoxi. Acá estoy unido en carbono 2, o sea que esto sería un 2-propano, ¿sí? Y aparte tengo un metil. Entonces, el nombre de este compuesto será metilterbutiléter, como les dije, el tradicional, o metoxi 2-metil 2-propano. Esta es la nomenclatura que podemos utilizar cuando los éteres son ramificados. El siguiente grupo de funciones oxigenadas son los aldehídos y cetonas. Ambos comparten el mismo grupo funcional, es por eso que los estudiamos juntos. El grupo funcional es el grupo carbonilo, es el carbono, unido por un doble enlace con un átomo de oxígeno. A su vez, tiene 2 enlaces para unirse a diferentes restos. Los aldehídos, la diferencia acá es que los aldehídos, el grupo funcional está en un carbono primario, o sea, que este carbono está unido a un solo sustituyente. En el otro hay un hidrógeno y acá podríamos escribir un radical alquílico que lo podríamos poner con una letra R si quisiéramos. Pero es una función exclusiva del carbono primario, la de los aldehídos. En cambio, las cetonas están en un carbono secundario, ¿sí? O sea, un carbono que está unido a 2 sustituyentes orgánicos. No confundir carbono secundario con carbono 2. O sea, no es el segundo carbono de la cadena. Es un carbono que está unido a 2 sustituyentes. Lo que sí, una cetona no puede estar nunca en un carbono primario, porque ahí tendría un solo sustituyente. Para la nomenclatura también se diferencian. A los aldehídos se les pone un prefijo de la cantidad y la terminación al. Y a las cetonas también se denomina con el prefijo de la cantidad y la terminación ona. Los aldehídos, podemos tener aldehídos de un átomo de carbono. En cambio, cetonas, el más pequeño de la serie, la más pequeña de las cetonas, tiene por lo menos 3 átomos de carbono, ya que tiene que estar el grupo funcional en un carbono secundario, o sea, unido a 2 sustituyentes diferentes. Podemos nombrarlos como polifuncionales, o sea, cuando la cadena principal no es un aldehído ni una cetona, los vamos a nombrar a ambos con la terminación oxo. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Por ejemplo, si yo escribo este compuesto, identifico la función como un carbonilo primario unido a un solo resto orgánico, ¿sí? El único resto orgánico que tengo acá para que esté unido es este, ¿sí? Un carbono que está unido a un solo resto orgánico y tengo 2 átomos de carbono. Por lo tanto, se va a llamar etanal. También esto se lo conoce con el nombre de acetaldehído, ¿sí? Este carbono es un carbono primario, recuerden, porque está unido a un solo sustituyente. En este caso, este carbono es un carbono secundario porque está unido a 2 sustituyentes. Mi cadena tiene 3 átomos de carbono. Puedo empezar a numerar de cualquier lugar y el grupo funcional va a quedar en la misma posición. Y esto, al tener 3 átomos de carbono, es una propanona o el nombre comercial de este compuesto es acetona. Supongamos que tenemos esta cadena.
Nuevamente voy a numerar los átomos de carbono, llamando carbono 1 al que tiene más cerca el grupo funcional principal. Sería de este lado. Tiene 5 átomos de carbono y en 2 está el grupo funcional. Por lo tanto, se va a llamar 2-pentanona. Si escribo este compuesto, o sea, nuevamente voy a numerar mi cadena, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En carbono 3 tengo una ramificación que es un ciclohexil, ¿sí? Entonces esto será 3 ciclohexil, 2 butanona, en 2 está el grupo funcional de la cetona.